¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, tenemos que hablar de un tema muy serio, muy angustiante y que tiene que ver con cómo estamos con las jubilaciones, o si se quiere el poder adquisitivo de la jubilación. La verdad que desde que uno tiene uso de memoria, las jubilaciones siempre sonaron a poco, ¿no? Siempre sonaron a poco. Y uno decía, bueno, se jubila, pero también sabía que la jubilación alcanzaba para llevar una vida digna, para sobrevivir. Y bueno, también tenía mucho que ver con el tipo de empleo que uno había tenido, las carencias con las que venía, si tenía casa o no tenía casa, si tenía que alquilar, la contención familiar también, por supuesto. Bueno, depende de cómo uno había llevado o le había tocado en suerte la vida, ¿no? Porque no todo, ni mucho menos, es un esfuerzo de carácter individual. En el caso de las jubilaciones, uno sabía que iba a ganar un poco menos, pero que la cosa uno se podía defender. Hoy no es esa la situación, ni mucho menos. La jubilación cada vez alcanza menos, cada vez significa llegar con más angustias a fin de mes. Y la verdad es que parece que el tema no tiene fin, o sea, porque ¿no? Día a día, mes a mes, la cosa se pone cada vez más difícil. Hoy invitamos a Horacio González. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Abogado que sabe de lo previsional, ¿no? Me dediqué bastante al tema previsional hace más de 30 años. Estoy trabajando estos temas antes de que empiece la gran crisis de los 90 con la reforma previsional, el sistema privado. Ya en ese momento empezó un deterioro más profundo de todo el sistema jubilatorio. ¿Te acordás del sistema privado, no? Sí, sí, me acuerdo ¿Te acordás? porque Claro. no dio respuesta. Incluso los propios organismos financieros internacionales que habían auspiciado la privatización en toda América Latina se empezaron a dar cuenta que el sistema privado no generaba mayor cobertura, no generaba mejores jubilaciones. Y eso hizo que en muchos lugares se revirtieran los procesos de privatización, sobre todo en la primera década del siglo XXI. Pues ¿te acordás en qué países? Yo me acuerdo que Chile, bueno, fue uno de los Chile primeros. fue el precursor. En Claro, 1981 es el sistema más maduro y que en realidad no pudo dar respuesta ni a la cobertura ni a prestaciones, digamos, razonables, previsionales. La prueba que Bachelet ya en los primeros años del siglo XXI, la presidenta de Chile en aquel momento, tuvo que dictar dos tipos de pensiones para poder sostener al sistema, dos pensiones de las cuales se hace cargo el Estado. A todos aquellos trabajadores que no tienen acceso a una prestación de capitalización porque no lograron generar una densidad importante de aportes o porque tuvieron muy pocos años de trabajo con aportes, tienen una asignación mínima garantizada. Y aquellos que con la capitalización no lograron acumular un saldo suficiente que les permitiera gozar de una renta vitalicia razonable, se les complementa para llegar a ese mínimo. O sea que en realidad, salvo para las personas que tenían altos ingresos y densidad a lo largo del tiempo, durante años y años, de aportes, y aportes importantes, solo para aquellas personas podían tener acceso a una jubilación razonable, siempre y cuando las inversiones hubieran dado resultado, porque ese es el otro punto central. Claro. O sea, la reforma transformó a beneficios definidos en beneficios indefinidos, o sea, beneficios que dependen del resultado de las inversiones, al momento que uno tiene que jubilarse. Claro. O sea que en realidad vos no tenés la jubilación asegurada. No. Depende de cómo fueron los negocios. Exactamente. No depende exclusivamente de la persona, porque en definitiva la persona tiene una cuenta en donde alguien administra esos fondos, Claro. gana plata todos los meses o comisiones todos los meses, la invierte en acciones, títulos públicos, en distintos mercados, y eso da un resultado que es el que va a estar anotado en la cuenta de capitalización. Por eso en general en todo el mundo se está tendiendo a, aún los países que hicieron sistemas de tipo privado, aparte de Chile, en América Latina, Colombia, Perú, Colombia acaba de hacer una reforma relativamente importante, México también tiene un sistema privado importante, se están dando cuenta que el sistema privado no genera una cobertura, o sea, deja fuera muchísima gente
y por otro lado no garantiza prestaciones razonables, prestaciones que estén, digamos, por encima del nivel de pobreza, que sean dignas. Claro. Ahora, si yo te preguntara cuál es la esencia, más allá, inclusive desde el punto de vista más técnico y menos ideologizado posible, ¿no? Porque uno tiende a decir por qué, pero tiende Sí. a lo más fácil. ¿Qué es lo que sucede ahí? Uno podría decir, mirá, esta gente es gente de negocios, recibe un dinero y se supone que son los que más saben de cómo hacer dinero con el dinero, ¿no? Y sin embargo no es así. No, porque además hay crisis financieras Claro. cada tanto en el sistema económico mundial. Esto impacta directamente sobre los recursos, sobre lo que se ha acumulado, hay alzas y bajas, y yo creo que un sistema previsional debe garantizar seguridad para la persona, porque las personas que normalmente aspiran a una jubilación son personas de trabajo, Claro. es el mundo del trabajo, no las personas de grandes ingresos, grandes empresas, dueños de plataformas digitales, no están pensando en una jubilación. No es su problema. Creo que es el mundo del trabajo el que piensa en eso. Por eso la importancia que tiene vincular, digamos, el sistema jubilatorio con el trabajo. Históricamente, en las últimas décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en todo el mundo se extendió un sistema conocido como régimen de reparto, un régimen público de reparto. El continente en donde más desarrollo ha tenido es en Europa, y todavía de alguna manera en la mayoría de los países de Europa se mantiene un sistema público relativamente interesante que garantiza prestaciones acorde a los salarios y a los aportes que realizó la persona a lo largo de su vida laboral. Después, cada una de esas personas puede, si tiene ingresos superiores, contratar un seguro privado. Eso se contrata con cualquier compañía de seguros, no necesita ser una institución obligatoria. Claro, sino claro, que cada uno decide, bueno, yo quiero mejorar mi futuro, al momento de cumplir una edad determinada quisiera tener la jubilación que me asegura el Estado, pero también quiero tener un monto por encima de ese valor, y eso se puede hacer perfectamente. Por eso se habla hoy mucho de sistemas multipilares, de pilar estatal, pilar público estatal que garantice una prestación razonable, y sobre eso, bueno, puede haber otro tipo de pilares donde puede llegar a haber un seguro privado, voluntario. Hay un aporte, hay un límite de aportes, ¿no? Sí, hay límite de aportes. Eso cambia a partir del año 94. Hasta el año 94 la legislación argentina garantizaba entre un 70 y un 82% del salario en actividad al momento de jubilarse. Y el aporte era muy solidario porque todos aportaban sobre todo. Cualquiera sea el nivel salarial de la persona, aportaba sobre el total y tenía derecho a un salario o una jubilación vinculada a ese salario. Eso se rompe a partir del 94 con el sistema de capitalización y eso no se modificó más en Argentina. Más allá de que en el año 2008 se estatizara el sistema privado y se volviera al régimen público, la columna vertebral de la ley del año 94 se mantuvo. O sea, es un régimen en la cual los beneficios no tienen el alcance que tenían en la legislación vigente hasta el año 94, que era ese porcentual del cual hablaban tanto los jubilados, del 70 al 82%. Eso hoy no se garantiza. Si bien hay mucha disputa sobre este tema a nivel judicial, porque en la medida que la Corte ha mantenido algunos principios fundamentales, como es que debe haber una proporcionalidad entre el sueldo en actividad y la jubilación, que la jubilación es sustitutiva del salario en actividad y que debe respetarse ese principio, bueno, ahí lo que se discute es si un 50% o menos, que es lo que se paga hoy, tiene alguna relación con esos principios que fijó la Corte como criterios de interpretación de la movilidad jubilatoria a partir del artículo 14 bis de la Constitución. Probablemente la Corte no piense que esta proporción actual sea la que garantiza proporcionalidad de carácter sustitutivo. Probablemente estemos hablando hoy de un piso de un 70% para que sea razonable. Eso incluso discúlpame, hoy el piso no es ese. No, está debajo del 50%, depende de los años de aporte, porque hoy se compensa... Discúlpame, pero digo para que quede claro para la audiencia, ¿no? Hoy estamos hablando de que el piso está por debajo de un 50% de lo que la persona gana en actividad. Claro. Yo gano 1.000.000 de pesos, voy a cobrar 500. Sí. Ah, bien.
Sí, sí. ¿Pero eso es fruto de o producto de esta reforma del 94? Claro. O Reforma del 94, por un lado, y los sucesivos cambios en la legislación de movilidad. Ustedes habrán visto que desde el año 2008, en el 2008 tuvimos una ley de movilidad que se aplicó a partir de marzo del 2009, que tenía un mecanismo mixto para definir la movilidad jubilatoria, en la cual se combinaba variación del salario con variación de los recursos del ANSES. Después, en el año 2017, se dicta una nueva ley de movilidad que se aplica a partir de marzo del 18. Y así sucesivamente. En el 2020, una ley de emergencia suspende la movilidad, se dicta una nueva ley que se aplica a partir de marzo del 21. Ahora tenemos una nueva ley de movilidad. En cada uno de los empalmes se perdió algo. En cada uno de esos empalmes de la ley de movilidad se perdió un porcentaje de la movilidad al aplicarla retroactivamente. Y eso fue deteriorando las jubilaciones de las personas que ya tenían la prestación previsional. Y por otro lado hay un deterioro a través de cómo se computa el haber inicial, cómo se calcula el haber inicial. Y ahí incide mucho la cantidad de años de aportes. Si yo tengo 30 años de aportes sin moratoria, de aportes al sistema, puedo llegar a tener un 45% de prestación más la PBU, que es la prestación básica universal. Ahí puedo llegar al ese 50% del que hablábamos. Pero si tengo menos años, de 30 años de aporte, a mucha gente hoy le cuesta llegar a 30 años de aporte, ahí ya me baja el porcentaje. Sí, porque los años de moratoria no me suman. Mismo con 40 o 45 años de aporte te modifica ¿cuánto? Te mejora. Con el 35 de años de aportes, multiplica por 1,5, ya te da un poco más de 45. Podés llegar al 50%. Bien. Pero de cualquier manera, hoy estamos entonces históricamente en uno de los pisos más bajos. Sí, es uno de los pisos más bajos. No es un deterioro, digo, más allá de que de los cambios que ha habido con la asunción del gobierno de Milei. No es un deterioro que haya empezado. No, hay un fenómeno que impactó ahora muchísimo, que las leyes de movilidad nunca tuvieron en su articulado un piso en la inflación. Nosotros en el 2020, cuando se discutió la ley 27.609, que rige desde marzo del 2021, cuando se discutió en el Congreso, planteamos justamente que hubiera una cláusula gatillo que el piso fuera la inflación. O sea, creo que la CGT también lo planteó y otras entidades gremiales plantearon eso. En la CTA o sea, también que lo planteamos. estuviera la variación salarial por un lado, pero con piso en la inflación. De esa forma, la persona tenía garantizado no perder capacidad adquisitiva en su prestación previsional. Y si los salarios iban por arriba de la inflación, bueno, eso podía mejorar incluso su jubilación, pero por lo menos garantizar que no perdiera. Ahora, eso no se logró. Hoy hay algunos que dicen, sí, el problema es la moratoria. Hoy por moratoria hay alrededor de 2 millones de personas, ¿no? Que no, se más. ¿Más? Que hay alrededor de 3 millones de personas que han recurrido a la moratoria. Algunos íntegramente, otros para completar años que le faltaban, para llegar a los 30 años de servicios con aporte. Yo creo que la moratoria fue una buena decisión en su momento, porque de alguna manera extendió la cobertura a millones de personas que no hubieran llegado nunca a una jubilación. Y creo que garantizar una jubilación a mayores de 65 años está bien. Está perfecto. Que tenga. Por ahí lo que no se hizo bien fue garantizar los recursos. Porque evidentemente un sistema contributivo se basa fundamentalmente en aportes y contribuciones. Por un lado, se bajaron las contribuciones patronales durante un periodo muy extenso, eso impactó sobre la recaudación, y por el otro lado no se previó que la moratoria iba a significar una enorme cantidad de recursos que debían asignarse por vía presupuestaria y que debían tener su propio financiamiento. Estábamos todos de acuerdo, pero no desfinanciar de tal manera el sistema donde hoy no hay recursos suficientes para garantizar un presupuesto que reconozca prestaciones previsionales dignas, digamos. En el 95 fue que se redujo un 13% el aporte patronal, ¿no? Sí, lleva casi décadas. Y además se dictó una ley llamada de solidaridad previsional que fue también muy injusta, por eso la calificaban como de insolidaridad, no de solidaridad previsional, que fijó, entre otras cosas, dijo que la movilidad se regía por la ley de presupuesto y los legisladores durante años no regularon la movilidad jubilatoria. Recién en el 2008 se corrigió eso.
Ahora, uno dice, se la pasa, uno aporta toda la vida, a veces más que, absolutamente más que los años, más que los 30 o los 35 o los 40, y entiende que tiene que llegar al final de su vida con una jubilación que le permita vivir. Hay una cantidad de juicios de actualización, ¿no? ¿En qué consisten los juicios de actualización? Depende de la época en que se jubiló la persona. Ajá. Hay todavía juicios de la época anterior al 94 que no se están liquidando correctamente. Después hay muchos juicios, la gran cantidad de juicios es con la ley 24.241, tanto en relación al cómputo del haber inicial, que muchas veces está mal liquidado, como a la movilidad. Estas sucesivas leyes de empalme también han originado juicios y todos estos temas están en la Corte Suprema en este momento. ¿Con qué perspectiva? Por ejemplo, lo que fue la modificación de la ley del 2017 de la época de Macri está con dictamen favorable del procurador a sentencia de la Corte. Porque esa ley, cuando se aplicó en marzo, redujo casi un 10% la movilidad jubilatoria al aplicar la nueva ley sobre periodos ya consolidados del semestre anterior y no tomó en cuenta ese periodo, sino lo que daba la nueva ley jubilatoria, la nueva ley de movilidad jubilatoria. Eso está con dictamen favorable, no hay sentencia de la Corte, y también hay impugnaciones a la ley de emergencia del 2020, a la ley 27.609, que es la ley que se edita durante el gobierno de Fernández a partir de marzo del 21. Y en definitiva, ninguna de las leyes contempla garantizar ese piso que yo decía. Recién ahora se empezó a hablar de establecer un piso en la inflación, con esta ley que acaba de aprobar el Congreso. Fijar un piso en la inflación e incluso incorporan algo que es interesante para discutir, que es una vez al año cotejar la variación de la inflación con la variación del salario, y si el salario da más que la inflación, pagarle por lo menos el 50% de esa variación del salario en favor del jubilado. De esa variación en más. En más, sí. Exactamente. Eso es interesante, podría ser el 100%. En realidad podríamos decir, si el salario da más, se aplica el salario, y si no, el piso es la inflación. Por ahora no viene sucediendo. No. Creo que es interesante. Y el otro problema grave son las cajas jubilatorias transferidas, que hoy no están recibiendo recursos, o sea, todas las cajas provinciales de 13 provincias que no están recibiendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo no están recibiendo recursos? No, desde que se inició el nuevo gobierno no, porque hay un compromiso firmado a nivel nacional de que aquellas cajas jubilatorias que no se transfirieron, que son provinciales y corresponden a empleados públicos, a empleados estatales provinciales, iban a ser asistidas por el ANSES en una diferencia entre lo que pagaba el ANSES y lo que pagan esas cajas. De esa parte se hacía cargo el sistema nacional. Bueno, eso no se está cumpliendo en este momento y todas las provincias están con un déficit grande de recepción de recursos en esa materia a lo largo de todo el año. Eso sumado a la deuda que hoy sigue teniendo el Estado con las sentencias judiciales que no se han cumplido. Son alrededor de 90.000 sentencias judiciales que están en proceso de cumplimiento. Y se da un fenómeno además que es muy llamativo. El ANSES tiene miles y miles de embargos todos los meses por juicios de reajuste de haberes. O sea, no paga las sentencias, llega hasta el final discutiendo, dilatando, no este ANSES, sino el ANSES desde hace décadas. ¿Se entiende? O sea, es una práctica instalada. O sea, no pagan y van a embargo. Sí, dejan que se embarguen. Todos los días se embargan las cuentas del ANSES en el Banco Nación. Y después se transfieren los fondos. ¿Cuál sería el sentido? La verdad que se me escapa. El sentido, lo que tendría que hacer el ANSES es cumplir la sentencia, pagar el reajuste del haber, y con eso terminó el juicio. Claro. Y no postergar el reajuste del haber, porque en el fondo se beneficia el ANSES dilatando, porque paga una tasa de interés muy baja. Ah, bien. O sea, el jubilado que cobra 2 años después esa deuda que tenían con él no recupera el valor adquisitivo de ese dinero, le pagan la tasa pasiva de interés. Un poco todo lo que hoy se está discutiendo con los créditos laborales también, donde hay una enorme discusión sobre cómo mantener el valor del crédito laboral a lo largo del tiempo. Convengamos que el tiempo para un jubilado no es el mismo tiempo que para un activo, ¿no? Sí. Digamos que el tiempo tiene un valor distinto, si se quiere. No es lo mismo esperar 5 años, ¿no? Habiendo estado jubilado y teniendo determinada edad,
que cuando uno tiene 25, ¿no? Seguro. La verdad que es una especulación doblemente perniciosa. No, por eso hablamos de la necesidad de darle certidumbre al sistema. Claro. La persona tiene que cobrar todos los meses lo que le corresponde y no tener que ir a juicio. El tema de tener inundado tribunales con juicios de seguridad social o con juicios previsionales debe ser uno de los países que tiene este fenómeno único, ¿no? Sí, en sí. general, cuando yo lo comento, aún en sistemas que garantizan menos prestaciones, no tienen esta judicialización tan grande que se ha dado a partir de reformas que siempre fueron peyorativas, o sea, siempre fueron a menos. Entonces, incluso hoy en el sistema interamericano, el principio de progresividad sigue rigiendo. Lo aplica la Corte Interamericana, dice dictar normas regresivas, o sea, que no, ya sea políticas públicas o normas regresivas, va en contra de los derechos de las personas, y particularmente, como decías vos, en el caso de una persona mayor, que requiere una mayor asistencia, tanto por prestación económica como por sistema de salud. O sea, tenemos, bueno, vos nombraste las prestaciones de salud, ¿no? Sí. O sea, las jubilaciones cayendo a la mitad de lo que uno cobra siendo activo. Las prestaciones de salud, convengamos que medicamentos por un lado y prestaciones de salud por el otro, los dos confluyen en un aumento, una corrección que está muy, muy por encima inclusive de la situación inflacionaria. Estos dos elementos ya solamente mezclados son la tormenta perfecta, ¿no? Exacto. O sea, esto no es muy difícil sobrevivir y llevar una vida digna y sin sobresaltos, con una situación donde la cosa va cada vez más para atrás. Evidentemente, como vos explicabas, la salida de esto no tiene que ver con si privado o estatal, ¿no? Esto no parece ser que el destino de los fondos previsionales no están para que los manejen aquellos que no tienen que vivir de una jubilación. Digamos que hay una contradicción ahí importante. Es importante que los trabajadores participen en la administración de los sistemas. Está previsto en nuestra Constitución, incluso. Está previsto. Expresamente la participación de los interesados en la administración del sistema, trabajadores, empleadores, de los aportantes. Claro, cosa que tampoco se da. No se cumple desde... El ANSES de hecho no lo viene haciendo desde hace años. Y en los sistemas provinciales algún momento se hizo? En algún momento hubo. Lo mismo se discute en el PAMI, la participación de trabajadores, de jubilados en este caso, en la administración del sistema. Yo creo que es importante que haya una presencia de trabajadores en los sistemas previsionales y de jubilados, porque de alguna manera tienen un interés directo en que los sistemas se administren correctamente, que se deriven los recursos. ¿Te acordás en qué época estuvo vigente? Y estuvo vigente antes de los 90, seguro. Pero no hay una... Lo que puede haber habido después es hubo designación de algunas, pero no hubo elección, no sé si se entiende, no fue por vía electoral, sino que fue fue a pedido de en el 2008-2015 hubo representación en el ANSES de dirigentes sindicales, pero no hubo elección directa de los representantes, que era un poco lo que se planteaba, o sea, que hubiera gente elegida democráticamente para cubrir esos cargos, dentro de las propias organizaciones sindicales. Claro, viene por representación dentro de las organizaciones. En este caso, por ejemplo, en el caso incluso en relación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hubo representación sindical para la administración de ese fondo, el Fondo de Garantía de Seguridad Social. O sea que, y en el PAMI también, en algún momento también, pero siempre hubo mucha reticencia política a la presencia en los sistemas de seguridad social de los interesados, de los beneficiarios, digamos. Lo viví en el PAMI también. En el PAMI se discutió mucho ese tema. Y nunca hubo... Siempre, y si se lo cubría era decorativamente. ¿Qué quiere decir? Se nombraba alguno... Un miembro del directorio. Claro, un jubilado miembro del directorio, pero no había una participación activa de fuerzas sociales que realmente pesaran en esa administración. Bueno, porque la persona que va a ese cargo tiene que tener representatividad del sector jubilado, del sector del trabajo. Tiene que ser. Sí, claro. Si no va a tener peso su opinión. No va a tener ningún tema.
ningún peso. Bueno, y por último, ya nos queda muy poco tiempo de programa, ¿qué opinás sobre el veto presidencial? Y yo decía recién, el veto, en principio se anuncia que se va a observar totalmente la ley sancionada por el Congreso. Esto implica que el Poder Ejecutivo va a tener que fundar ese veto. Tendrá que dar argumentos razonables y suficientes que nos puedan convencer de la legitimidad de ese veto. No se puede vetar porque se me ocurre. Claro. No puedo decir veto porque no tengo plata. Entre otras cosas, el Poder Ejecutivo decidió este año no tener presupuesto. Se está manejando con el presupuesto del año 2023, con lo cual ya tenemos una limitación importante. Por otro lado, el impuesto a los bienes personales se redujo, que es un impuesto importante que pagan sectores económicos relevantes en Argentina. Con eso pudieran perfectamente cubrir los recursos que requiere esta ley. Sí, los recursos son una elección en este caso. Y acá ocurre lo mismo, o sea, decir que esto afecta el equilibrio fiscal puede ser, si no le asignamos recursos, si solo pensamos en los gastos y no pensamos en los ingresos, lo mismo ocurre con cualquier sistema de seguridad social, tenés que pensar los ingresos y los gastos y cómo juntar los recursos suficientes, en este caso a través de impuestos o a través de mejorar la recaudación del sistema. Yo creo que este es un punto débil del sistema previsional en la Argentina, la enorme franja de trabajadores informales que existe en este momento, que son más del 50% de la población económicamente activa. Y bueno, con las nuevas, con el nuevo paquete de leyes tiende a extenderse, ¿no? O sea, y tenemos que pensar un sistema de seguridad social que pueda cubrir al 100% de los trabajadores. Hay que repensar todo el sistema previsional en la Argentina. O sea, tenemos que extender la protección a todos. Y para eso el Estado tiene que tener un rol importante. Bueno, la verdad que nos queda esta cuestión muy importante de que el veto presidencial tiene que ser un veto justificado, y justificado no es decir no tengo plata. Exacto. Porque en todo caso, desde el momento que yo no apruebo un presupuesto, bueno, qué sé yo, la cosa, todo está en veremos, ¿no? Porque, pero a su vez, decir no tengo plata, pero acortar o achicar los impuestos a los bienes es un tema, ¿no? Sí. La posición de bienes es un tema de una elección con claro carácter ideológico. Y supongo que el Congreso tendrá que ver si reúne los 2/3 en cada Cámara para insistir con su ley. Tendría que reunir los 2/3 de los miembros presentes, de diputados y senadores. Es un desafío para los que votaron, que mantengan su voto. Así es. Bueno, te agradecemos mucho la presencia en la cultura del trabajo. Vamos a seguir con estos temas y nos estamos viendo en la semana entrante. Muchas gracias.